Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra de San Miguel, siempre con la verdad. Hoy estamos 3 de noviembre, martes 3 de noviembre del 2020, y estamos en una comunicación, un enlace especial con Estados Unidos, con nuestro amigo Alfredo del Arroyo Soriano. Alfredo del Arroyo es peruano, residente en Virginia, en Estados Unidos, comunicador, periodista y conductor del programa Abecedario Cultural, y con él hemos querido hacer este enlace vía Zoom, habida cuentas de que hoy se están llevando a cabo las elecciones no solamente para la presidencia, es para la presidencia de la República en Estados Unidos, que es el cargo más importante de tal vez el país más importante, ¿no? Del mundo, en lo que se refiere a estos 200 años prácticamente que hay de república, o 200 y pico, un poco más de años de república que hay por este continente. Y importante porque hay un presidente que es Trump, que se está postulando para la reelección, y hay un candidato que es Biden, el candidato demócrata, que va buscando, pues, por fin ocupar el sillón presidencial de los Estados Unidos, pero además están eligiendo candidatos para representantes en el Parlamento norteamericano. Sé que también hay algunos estados donde se están haciendo algunas consultas, ¿no? Especiales, tipo plebiscito, sobre algunos temas específicos. También se están haciendo elecciones para algunos gobernadores en algunos estados. Estados Unidos tiene 50 estados y hay algunos gobernadores, creo que son 11 estados donde están eligiendo gobernadores. En fin, hoy es un gran martes, un gran día para Norteamérica, y el primer martes siempre se realizan estas elecciones para elegir estos representantes, estas autoridades, que en el caso de la presidencia de la República de Estados Unidos es por 4 años. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia aquí en Siempre con la Verdad. Y bueno, la pregunta de rigor y a cajón: ¿ya tenemos resultados en Estados Unidos? ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, buenas noches, Robert. Muchas gracias por la invitación para estar en tu programa y aquí para contarte todo siempre con la verdad. Y bueno, las proyecciones, todavía es muy temprano como para decir realmente quién podría ser un ganador, pero hasta el momento ya se han contado los votos de dos estados que eran predecibles, porque uno es netamente demócrata y el que fuera precandidato Biden, Bernie Sanders. Bernie Sanders es del estado de Vermont y Vermont siempre ha votado demócrata. Entonces, Vermont ha sido ganado por el Partido Demócrata, pero como es un estado pequeño, tiene pocos votos electorales, solo son 3. Y por su parte, el estado de Indiana también ya terminó de hacer su conteo, y en Indiana es originario el vicepresidente Pence. Entonces, Indiana, por lógica, ha votado republicano. La diferencia es de que Indiana otorga más votos electorales, son 11 votos electorales, de tal manera que Trump va ganando por 11 votos electorales, mientras Biden tiene solo 3, pero son 48 estados en Estados Unidos y solo van 2 contados. Hay mucho tiempo para poder dar una predicción, y esto va a estar corriendo durante toda la madrugada, de hecho. Ya. ¿Y tú crees que suceda lo que pasó en las elecciones anteriores, donde Hillary Clinton sacó más votación individual, ¿no? Pero perdió justamente por esta situación de la repartición de los colegiados, pues, que van a participar en estos comités electorales que es distinto, pues, ¿no? El sistema es distinto. Allá se eligen una suerte de delegados, ¿no? Que al final por cada estado votan, y si tienen la mayoría, porque por un voto puede llevarse el total por cada estado, ¿no? ¿Y tú crees que suceda lo mismo? Yo pienso que no, pienso que esta vez va a ser diferente, porque resulta que hay muchos jóvenes que estuvieron inicialmente con Bernie Sanders y que van a votar por Joe Biden. Estos jóvenes están en diferentes estados, ¿no? Y entre estos estados están los estados como, por ejemplo, Texas, que normalmente es un estado republicano, pero estos jóvenes, en especial los latinos, los hispanos, han visto en estos últimos 4 años cómo ha habido una cierta represión contra sus padres, porque sus padres son inmigrantes, no son ciudadanos americanos, pero los hijos sí. Y durante estos 4 años, muchos de estos hijos han cumplido 18 años. Entonces ya están en edad de votar. Y por lo mismo que han visto
esta situación por la que pasaron sus padres, entonces van a votar demócrata, de modo que puede darse el caso de que el estado de Texas, un estado muy grande y que otorga bastantes votos electorales, vaya a pasar a ser demócrata esta vez. Y Son algo muy estados péndulo, similar le sucede denominan, con ¿no? Estados Florida. péndulo, que Exacto, los estados péndulos. dependiendo Sí, del que pueden año, decidir. exactamente, ¿no? Exacto. Sí, Y a veces tú estás en cambian de Virginia, una exactamente, posición a ¿no? otra dependiendo. Tú estás en Virginia. Yo estoy en Virginia. Sí. Virginia es un estado que es tradicionalmente demócrata en estos últimos años. Uh-huh. Ahora, Virginia es un estado que está un poco digamos, en lo que es el noreste de Estados Unidos, y por tradición Virginia tiene mucha área rural. Estas áreas rurales están pobladas mayormente por blancos que son campesinos, dueños de sus granjas y esto, y ellos tienden a votar republicano porque son conservadores. Sin embargo, el área de Virginia que está en los alrededores de Washington, D.C., está poblado por montón de inmigrantes de diferentes nacionalidades que, como yo, ya se han hecho ciudadanos norteamericanos y pueden votar. Entonces, estas secciones que están alrededor de Washington, D.C., como por ejemplo los condados de Arlington, Alexandria, Fairfax, todos estos condados pueden decidir, al votar demócrata, pueden decidir que el Estado, que todos los 11 votos electorales, perdón, 17 votos electorales que concede Virginia, sean demócratas como igual lo fueron la vez anterior. O sea, los 11 miembros del Por su colegio parte electoral van a ser total para sí, el que gane. Uh-huh. 17, sí, se juegan 17 en Virginia. Uh-huh. En Florida, en cambio, son como unos, creo que son, no estoy muy bien seguro, pero son como unos 26. Y Florida es uno de los estados donde la elección está bien reñida y donde tanto Trump como Biden han estado jugándosela para llevarse esos votos. Así que en las elecciones pasadas, Florida se tendió más a votar republicano. Sin embargo, ahora ha habido mucho cambio. Muchos puertorriqueños. Los puertorriqueños son un caso especial porque como no son considerados como un estado, sino es un estado asociado, entonces los puertorriqueños que viven en Puerto Rico no pueden votar como ciudadanos americanos, o ciudadanos, perdón, norteamericanos, ¿ya? Pero sin embargo, si un puertorriqueño viene a lo que le dicen el mainland, o sea, viene a vivir a algún estado del país de Estados Unidos, ¿ya? Estos puertorriqueños automáticamente pueden ejercer su derecho al voto como un ciudadano norteamericano. Entonces, a raíz de lo que pasó con Katrina fue el huracán. El huracán, sí. Sí, pero no estoy seguro si fue Katrina o fue un huracán después del nombre. Pero bueno, lo que sucedió con el huracán, el último huracán que pasó por Puerto Rico, que dejó mucha destrucción, ellos vieron cómo el gobierno de Trump no los apoyó económicamente, no los apoyó materialmente, y entonces muchos de ellos tuvieron que venir como te digo nuevamente, al mainland, y casi todos vinieron a Florida. ¿Por qué? Porque ya tenían parientes, familiares en Florida. Todos ellos automáticamente tienen posibilidad de votar y van a votar demócrata por lo mismo que vieron que el gobierno de Trump no los ayudó cuando sucedió lo del huracán. Entonces, ¿Tú cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? La votación va a estar bastante reñida. ¿Cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? Yo vine en el año 89. Yo vine en el año 89, de modo que ya son 2019, serían 30 años. 30 ¿Y de ciudadano norteamericano, cuántas años. veces has votado en Estados Unidos? Bueno, yo me nacionalicé en el año 98 y, bueno, desde ese entonces empecé a ejercer mi derecho al voto. No pude votar todavía cuando estaba Bill Clinton, pero ya ejercí mi derecho al voto cuando salió Obama como presidente y justamente voté por él. Ah, ok. Y en comparación con las campañas electorales, bueno, ahora estamos en una situación bastante particular, habida cuenta de que la pandemia mundial, ¿no? En todo el planeta, pues nos está confinando y está haciendo difícil este tipo de actividades, aunque se ha visto hoy bastante violencia. Bueno, hemos visto en algunos canales, en algunas redes sociales que pasaban
¿no? Videos de una violencia particular, bueno, entre los que apoyan a Trump y los que apoyan a Biden. ¿Lo mismo sucedía en elecciones anteriores o hay alguna suerte de crispación de la gente, de los ánimos? Porque hemos visto pues que Trump es una persona que muy agresiva, ¿no? En su comportamiento, en su ejercicio como presidente y en su campaña también. Y eso tal vez se ha trasladado también al sentir de los que lo apoyan. ¿Esto ha sido así o me estoy equivocando? Ha sido así. Él es un incitador nato. Él es el de los que tira más carbón para que se encienda el fuego, ¿no? Entonces, yo en mis 31 años viviendo aquí nunca he visto eso. Nunca he visto un candidato que sea tan irrespetuoso con los votantes, especialmente él, tú sabes, durante su campaña anterior se, se enfocó mucho en los latinos, en los mexicanos, generalizando a todo el mundo como si fuéramos violadores y ladrones, rateros, etcétera, todo lo peor, ¿no? Y sin embargo, aún así, hay muchos latinos que votan por él y no entiendo por qué, ¿no? Estos últimos días, tal como tú lo mencionaste, se vieron imágenes incluso de un ómnibus de la campaña de Biden, el cual fue rodeado por camionetas que tenían las banderas de Trump, e incluso una de estas camionetas casi como que quiso sacar de la carretera a un auto que venía siguiendo al ómnibus de Biden, y por ese motivo se tuvo que suspender un acto de campaña de Biden. Entonces, es una guerra sucia, ¿no? Y nunca vista aquí en Estados Unidos, a menos yo, como te repito, en estos 31 años que tengo viviendo aquí, nunca lo he visto. Y sin embargo, cuando le pidieron su opinión al presidente Trump sobre lo que había sucedido, sobre esas imágenes, él llamó a estas personas, estos seguidores de él, los llamó patriotas. ¿Cómo puedes llamar patriotas a alguien que está intentando sacar a alguien de la carretera, pudiendo causar un accidente y pudiendo causar una muerte incluso? O sea, Llamarlos avalaba patriotas ese me tipo parece de acciones violentas en este momento. exacto. Él es un incitador nato, como te Sí, repito, pues. eh, y ha Y dicho respetará, incluso en a todo sus caso, seguidores, respetará, porque yo lo sí, escuchaba a Trump que él decía que no iba a permitir que haya fraude. Respetará el resultado electoral en la eventualidad de que le sea reverso, ¿no? O sea, no gane las elecciones. yo pienso que si el resultado es abrumador, no le va a tener que quedar otra que respetarlo. Si el resultado tiene un estrecho margen, él ya ha dicho de antemano de que él va a mandar a sus abogados a que peleen, ¿no? por su derecho y por lo que él dice que sería un fraude, ¿no? Quiere también detener el conteo de votos porque mucha gente que ha votado por correo, esos votos aparentemente todavía tomarían días para contarse, o sea, no serían solo de esta noche, Claro. ¿no? Entonces podrían tomar 2, 3 días. Entonces, él lo que quiere hacer es detener el conteo de esos votos y por eso quiere mandar a sus abogados porque está, pienso yo, seguro de que esos votos van a ser en contra de él. A ver, un poquito para que Entonces, nos expliques a los peruanos que tenemos otro sistema electoral, cómo se vota en Estados Unidos. Hay dos o tres maneras y hay un voto llamado anticipado, ¿no? Hay un así es. voto que es hoy día, es el martes 3, tradicional, que se vota yendo al ánfora, al local de votación y se deposita el voto, pero también el voto anticipado es por correo, ¿no es cierto? Deposita uno a través del correo postal, tengo entendido. ¿Hay voto Exacto, sí. electrónico? ¿Hay voto electrónico? ¿Se puede ya votar así? ¿Es permitido también ese tipo de votación allá? ¿Cómo es la votación en Estados Unidos? Bueno, a decir verdad, yo nunca había hecho el voto anticipado, nunca he votado tampoco por correo, siempre he votado el día de la elección. Entonces, no conocía yo mucho de estos términos, recién he venido a conocerlos ahora por todo lo de la pandemia que se ha impulsado a que hay este tipo de votación. Entonces, el voto por correo es muy simple. Bueno, te llega tu balota para votar por correo a tu casa, a tu buzón del correo, ¿no? Y tú, si deseas responder y votar por correo, pues la respondes. En tu respuesta tiene también que haber la firma de un testigo, que puede ser un familiar tuyo
obviamente un familiar mayor de edad y que sea ciudadano americano también. Entonces, vas a la oficina de correos, depositas tu voto, si gustas lo depositas en el buzón de correos o si gustas vas a la oficina y le pides al clerk que selle tu sobre con la fecha del día en que estás votando. Esa es una de las maneras y te lo puedo asegurar que mucha gente ha hecho eso porque yo efectivamente trabajo en una oficina de correos y yo mismo he puesto el sello a algunas personas que han venido a votar por correo. Luego está lo del voto anticipado, que yo no sabía que se podía hacer un voto anticipado, recién me he enterado, ¿no? Y cada estado ha puesto una fecha determinada para que la gente pueda empezar a ir a votar anticipadamente. De manera Algunos presencial. estados lo Uno han va hecho, de manera presencial a un local de votación sí, y vota de presencial. manera anticipada. Correcto. Exacto. Dicen que hay hasta 100 millones de Entonces, electores que lo han hecho de manera anticipada, ¿no? así es. Y es un récord Así prácticamente es. histórico, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo pienso que mucha gente ha pensado que han tenido la idea, ¿no?, de que era mejor votar anticipado porque así tenían menos posibilidad de contagiarse de repente con el virus al haber mucha aglomeración Sí, el pues. día mismo de la elección, ¿no? Y han optado por votar anticipado. Sin embargo, en el voto anticipado se han visto también que han sido las colas mucho más largas. ¿Por qué? Porque los locales donde se hacía el voto anticipado no han sido tan numerosos como los locales de votación que se da en el mismo día de la elección como hoy. Uh-huh. Entonces, yo no quise votar anticipado, ni tampoco quise votar por correo. Yo lo he hecho hoy. Y yo, a pesar de que mis amigos me decían, no, que mejor vota por correo o que mejor vota anticipado, yo dije, no, yo voy a ir a votar personalmente porque sabiendo ya la cantidad de millones de gente que habían estado votando anticipado, yo pensé que la cola no iba a ser tan larga, no iba a haber esa ¿Y qué aglomeración tal en ha el día sido? de ¿Ha habido hoy. Y aglomeración? efectivamente así fue. Ah, ya. Para nada. Cuando yo he ido ha sido 11:30 de la mañana Ya, ¿no? y es tranquilo, caminé, llegué, fui el único que está, no había nadie en la cola delante mío, no había nadie en la cola detrás mío, ¿no? Me comprobaron mi identidad, me dijeron dónde podía recoger la balota, en las mesas donde estaban las personas que son las que tienen ahí, Uh-huh. tenían estos de fibra de vidrio, Los ¿no? miembros de mesa, Para digamos. que uno no tenga contacto directo, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente las personas que estaban yendo, como yo, ¿no?, íbamos con nuestra máscara puesta, ¿no? Más bien te podría decir que después de que yo llegué, ya empezó a llegar un poquito más de gente. Pero igual, era gente que llegaba y de inmediato les daban su balota y de inmediato a votar. Es que allí Lo es que un sí día te laborable, ofrecían ¿no? era O es feriado, es un Sí, día claro, es un laborable, día ¿no? laborable. Es un día común Es día y laborable. corriente, ¿no? Claro. Y aquí tú sabes que aquí el voto no es obligatorio. Uh-huh. Entonces, no todos tienen que ir a votar. Se Sino que, estimaban que iban a llegar sin 150 embargo, millones de electores, no sé cuál habrá sido así es. la Así cantidad que es. hayan Yo acabo de asistido, estar ¿no? escuchando, antes de empezar la entrevista, yo estaba escuchando las noticias Uh-huh. en una cadena de televisión hispana y efectivamente ya van 155 millones de votos que comparados con la última elección, creo que en la última elección solo fueron 100 millones. Sí, exacto. Entonces, 55 millones más es una cantidad bastante grande. Uh-huh. Esta votación es decisiva, creo yo, para el país. Y mucho joven, ¿no? Como tú Um, lo has indicado, que son ya de generaciones de hijos de migrantes, inmigrantes que han ido y ya se han establecido y prácticamente tienen ya el chip norteamericano en el comportamiento, ya en la tradición prácticamente misma de su familia, ¿no? Y esos son los que tal claro. vez pues han optado o estarían optando en el voto anticipado porque el voto anticipado tengo entendido de que ha sido una campaña que ha iniciado Biden a fin de un poco madrugar, ¿no? Y Uh-huh. tener a Trump justamente reclamando porque se suspenda el conteo y toda esa historia, ¿no? No sé si sea una Sí. estrategia que ha establecido Biden o le ha salido así porque, en fin. Yo creo que le ha salido así por golpe de suerte por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, Sí, pues. no creo que ha sido algo premeditado. Y si te das cuenta, obviamente las cadenas hispanas se enfocan más a lo que es el voto hispano, pero igual como te dije más anticipadamente, de todos estos jóvenes que ya han llegado en estos últimos 4 años a la edad de votantes, ¿no?, a los 18 años, igual sucede con
por ejemplo, los jóvenes de la comunidad musulmana, árabe, o lo que le llaman del Middle East. ¿Por qué? Porque cuando hubo el atentado, ¿dónde fue? En Europa, ¿no? Trump quiso poner un pare para que los musulmanes no puedan entrar a Estados Unidos. ¿Recuerdas eso? Sí, sí. Entonces, todos estos hijos de estos musulmanes que viven ya en Estados Unidos y que han nacido aquí y que son ciudadanos americanos y que pueden votar, todos ellos también van a votar ¿por quién? Por la persona que está del lado opuesto a Trump, quien es Joe Biden, ¿no? Ahora, Entonces, hay otros candidatos, disculpa, un poco para ilustrar también hay otros candidatos como el Partido Verde, hay partidos chiquitos, ¿no? Que, como sucedió en la elección, en las pasadas elecciones, perjudicaron en este caso a Hillary Clinton porque en algunos estados, algunos le robaron, creo que lograron alcanzar hasta el 4%, 5%, y les quitaron justamente esos electores a Hillary Clinton. ¿Algo así pasó? No sé qué información tienes tú respecto de estos sí, partidos chiquitos que hay. 4 o 5 creo que son. efectivamente, así sucedió. Sin embargo, esta vez en la boleta electoral solo habían 3 candidatos a la presidencia. Estaba Trump, estaba Biden y había otro candidato que ni siquiera me tomé el tiempo de mirar su nombre, pero decía que era algo así como el Partido Liberal, ¿no? Y obviamente es un candidato independiente, pero yo no creo que en esta ocasión le vaya a quitar muchos votos a los demócratas, a Partido Joe Biden. Libertario, si no me equivoco, Libertario es el Algo así nombre. es, Partido Sí. Libertario. Yo no creo que en esta ocasión les vaya a quitar votos a Biden, porque lo que pasa es que Biden ya tiene una experiencia, ¿no? Es presidenciable, ¿no? Él Ha ha sido sido vicepresidente, senador ¿no? por muchos años, ha sido Claro. vicepresidente, ¿no? Entonces tiene esa experiencia. Y no está, si bien Trump ha querido resaltar algún tipo de corrupción que haya tenido el hijo de Biden, ¿ya? Biden mismo es una persona limpia. Él no tiene ningún escándalo, ni de mujeres, ni político, ni de cosas de evasión de impuestos o cosas así. En cambio, si tú recuerdas, cuando salió lo de Hillary, estuvo esto de unos audios que Hillary había hecho unos mensajes de emails y cosas así. Pienso que eso hizo también que mucha gente a último minuto dejara de votar por Hillary y se fuera por este candidato independiente en esa ocasión, en esos 4 años atrás. Entonces, si bien ese candidato independiente pudo haberle robado 4 o 5 puntos porcentuales a Hillary, ¿no? Y haber obtenido un 5% de los votos, yo pienso que en esta oportunidad no se va a dar el caso y quizás este candidato del Partido Libertario vaya a sacar de repente, con suerte, vaya a sacar un 1% de los votos, pero que no equivaldría a nada, ¿no? Ok, ahora, tú te preguntaba cuánto tiempo tienes allá, cuántos seguramente participas de la colonia peruana, ¿no? No solo en Virginia, sino en diversos estados de Estados Unidos. Tú como peruano, ¿qué esperas? Bueno, ya más que como peruano, como ciudadano norteamericano, y más allá de quién gane la elección, sea Trump o sea Biden, ¿cuáles crees tú que son los, digamos, 3 temas más importantes que tiene que atenderse de manera urgente, aparte de este tema del COVID, ¿no? De la vacuna, que si ya se tiene o que no se tiene? Estados Unidos ha sido uno de los países que peor ha desarrollado su estrategia de lucha contra el COVID. Pero aparte del COVID, la economía, los inmigrantes, la ecología, ¿cuál crees tú que son los temas que, más allá, te repito, de quién gane la elección, debe atender urgentemente el próximo gobierno? Bueno, dejaríamos de lado el COVID, pero no podemos dejar de lado la salud. Entonces sucede que aquí no hay un sistema que sea como de salud pública, como por ejemplo lo hay en Perú, que es del Seguro Social, ¿no? Y el Entonces, famoso lo Obamacare que se desactivó eso, ¿no? Exacto, Ya. exacto. El Obamacare fue implementado justamente durante el gobierno de Obama y eso es lo que por todos estos 4 años Trump ha querido deshacerse de él, ¿no?
Sin embargo, aún no lo ha podido lograr. Acaban de obtener una nueva jueza, tú has visto, para el tribunal de los jueces, ¿no? que aparentemente pues, era la candidata de Trump, ¿no? Y es muy posible que los demócratas piensen eso, que ella vaya a querer abolir el Obamacare, pero yo pienso que ese es un tema importantísimo. Si Biden llega a la presidencia, yo espero que el Obamacare no sea abolido y que más bien se fortalezca, ¿no? Y que más gente pueda tener acceso a la salud pública. Entonces, ese es el primer punto, creo yo, que va a ser muy importante. El segundo, obviamente, es inmigración. Hace muchos años, creo yo, que no se da una reforma migratoria. Es más, yo no recuerdo que se haya dado una, quizás se dio una durante el gobierno de Bush, creo, pero del primer Bush, ni siquiera el hijo, sino el primer Bush. Y pienso que eso es muy importante porque hay muchas personas que viven acá muchísimos años, pagan impuestos, ¿no? Viven 20 años acá, no han legalizado su estatus, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno sí les cobra sus impuestos. Entonces, ¿por qué si pagas impuestos no puedes tener derecho a legalizar tu estatus en este país, ¿no? Y eso se da con una reforma migratoria. Entonces, eso es muy importante. Lo mismo sucede con los campesinos, por ejemplo, los campesinos hispanos, ¿no? Que son contratados por temporadas para que vengan aquí a hacer el trabajo que ni los blancos ni los morenos quieren hacer en el campo, tanto como en el sembrío como en la cosecha, ¿no? Especialmente son trabajadores de Centroamérica, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ¿no? Vienen acá, trabajan la tierra, ganan un sueldo muy bajo, quizás el mínimo, no tienen beneficios, ¿no? Y sin embargo, aún sin tener esos beneficios, les están deduciendo sus impuestos. Entonces, ¿por qué no estas personas pueden tener derecho a una legalización oficial en este país? Y eso se logra únicamente con una reforma migratoria. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, yo creo que es ahí donde deberían se tiene priorizarse que tender... las tareas, fundamentalmente. Exacto, sí. Sea quien sea el gobierno, ¿no? Y Porque al yo creo que final... claro, claro, exacto. Entonces, está el problema, digamos, internacional, ¿no? Entonces, todos los países fronterizos especialmente tienen que tender puentes para unirse en lugar de construir muros para separarnos. Entonces, yo pienso que de entrar un gobierno de Biden tiene que inmediatamente detener la construcción del muro fronterizo, porque eso no nos lleva a nada. Si bien el muro fronterizo está únicamente con México, ¿no? De todas maneras, al ensañarse con México, se está ensañando con todo el sur de lo que es Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, pienso que esa construcción del muro no tiene razón de ser y debe ser detenida. Correcto. Ese sería mi punto 3, digamos, ¿no? Sí. Quiero un poco abstraerte, tú, bueno, tienes allá 30 años, me dices, ¿no es cierto? Pero no estás alejado de la realidad peruana, y en Perú vamos a tener próximamente también elecciones. ¿Tú cómo ves el sistema político de allá con el de acá? ¿Cómo ves el comportamiento del ciudadano de allá con el de acá? Definitivamente es abismal, ¿no? La informalidad, valga, ese es el término correcto, es terrible en Perú. Allá en Estados Unidos prácticamente es al contrario. Sin embargo, sea como sea, acá vamos a tener el 11 de abril unas elecciones también presidenciales, generales, ¿no? Congresistas, etcétera. ¿Cómo aprecias tú o qué impresión te da comparativamente el proceso electoral allá con el proceso que va a haber aquí en Perú? Allá tenemos, valga el tema, mencionarlo, 2 candidatos básicamente, y acá vamos a tener 24 candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué impresión, qué reflexión tendrías tú y nos dirías tú a nosotros, los peruanos que estamos en Perú, ¿no es cierto?, como ciudadanos, cuál sería nuestra responsabilidad a la hora del voto?
¿Qué reflexión te merece? Bueno, primero que todo me parece que 24 candidatos pues es demasiado, ¿no? Eso implica una polarización demasiado grande de las ideas, ¿no? Y creo yo también una desunión de la ciudadanía, ¿no? Eh, Aquí en Estados Unidos creo que somos como 350 millones de personas o de ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y sin embargo hay solo dos partidos, ¿no? Y bueno, está el Partido Libertario. Tres candidatos para un país de 350 millones de personas. Perú tiene solo, ¿qué? 35 millones o 38 millones y tiene 24 candidatos. Es una cantidad excesiva. 33 millones tenemos, 33 33 millones, millones, sí. ¿no? Es una cantidad excesiva Sí. de candidatos, ¿no? Entonces, eso explica mucho la polarización del país. O sea, Luego, la informalidad no solamente es en el sentido de que uno acá no saca licencia, no paga tributos, sino ya tenemos una suerte de comportamiento informal en todo el sentido de la palabra, y eso se ve también en el sistema de partidos políticos, donde primero la cantidad de partidos y segundo la forma, quiénes son los que se presentan representando por cada partido, ¿no? Tremendo, terrible. Comparativamente pues con Estados Unidos estamos pues años luz. exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, en cuanto al, por ejemplo, el tema de los impuestos, en Perú, pues, se da mucho lo que es la criollada, ¿no? Pepe el Vivo, Pepe el ¿no? Vivo. El que es más vivo, no paga impuestos, ¿no? El que hace la cutra, ¿no? Entonces se evita de pagar impuestos o se evita de pagar esto o otro, ¿no? O si le rompes la mano al policía, te evitas de pagar la multa, ¿no? Cosas así. Esas cosas aquí, pues, son casi, casi imposibles de hacer, a no ser que seas un presidente y solo puedas pagar pues $750 de impuesto anual, Sí, pues. ¿no? Eso está casi casi relacionado con la mafia, ¿no? Porque si te das cuenta y ves en el pasado, ¿no? La única manera como Al Capone pudo ser atrapado fue justamente por Por lo no que le pagar llaman el impuestos. IRS, o sea, el fisco. Uh-huh. Exacto, por no pagar impuestos. Él mató a cantidad de gente o mandó matar también a cantidad de gente y sin embargo nunca fue a la cárcel por eso. Pero fue a la cárcel ¿por qué? Por evadir impuestos. Entonces, el pagar impuestos acá o tratar de evadirlos y no pagarlos puede costar muy caro, ¿no? Entonces, ese es un tipo pues, de informalidad que uno quizás viene a aprender aquí, a educarse aquí, que la manera pues aquí es diferente, ¿no? Entonces, empieza, por ejemplo, algo muy simple, por ejemplo, ¿no? Como es eh, zamparse en la cola del cine, ¿no? Entonces, aquí pues nadie se va a zampar en la cola del cine, pero acá, a menos yo lo que recuerdo, ¿no? La juventud cuando vivía allá, pues está en la cola mi amigo fulanito de tal y él es el tercero de la cola, ¿no? Y yo estoy aquí, oh, comparito, ¿cómo estás? Ya, entonces le haces la conversación y ya te zampaste en la cola, ¿no? Y por más que la gente se queje, no, que ya está tu pata ahí, ya te zampaste. Eso pues, eso no, son cosas muy simples, pero eso es algo imposible de hacer aquí. Aquí se Uh-huh. respeta, ¿no? Se respeta la cola, se respeta la ley, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, La si disciplina ante aquí todo manejas. tenemos que tener, si no, no empezamos Exacto, con nada. La exacto. Entonces, puntualidad, exacto. Hay varias cosas, claro, si mucho una que trabajar, persona, una mucho que trabajar. persona, exacto. Entonces, si una persona, un peruano inmigrante viene aquí y piensa que aquí va a ser lo mismo que podía ser allá, pues está equivocado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Correcto. Piti, un minuto nos queda, un mensaje final, digamos, reflexivo de lo que hemos conversado y a nosotros los peruanos que estamos, repito, años luz de una situación como la que viven en Estados Unidos. Sin embargo, creo que a lo mejor tu experiencia allá nos pueda dar siquiera algunas luces en este túnel, pues, que nunca parece podemos salir. ¿Cuál sería una reflexión final? Bueno, yo pienso de que aquí, al menos en Estados Unidos, tiene que haber un cambio. Y ese cambio es muy, muy necesario, muy importante,
no tanto en la política doméstica como en la política exterior. Y ese cambio se da solamente teniendo a un nuevo presidente, porque este presidente nos ha llevado a una desunión total, ¿no? Hay mucho racismo, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar y volver a ser el Estados Unidos que siempre fue. Y en cuanto al Perú, pienso que la gente tiene que informarse bien de los candidatos, ¿no? Porque ya estamos viendo que casi lo mismo que sucedió con el Congreso anterior está sucediendo con este Congreso. Entonces, no hemos mejorado. Entonces, si se va a seguir eligiendo a personas que no son idóneas al cargo, entonces va a suceder lo mismo nuevamente. Entonces, lo que tiene que hacer el peruano es informarse de su candidato y votar por el candidato que sea idóneo al cargo y no que sea pues el más, el que ponga mejor su TikTok, ¿no? El que tenga más likes o el mal más menor, me como ya gustas, estamos sí, o el mal acostumbrados. menor también, ¿no? Ok. Entonces, eso es. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido a Alfredo de la Rúa Soriano, aparte de un amigo y compañero en las aulas claretianas aquí en Perú, y peruano, residente en Virginia por 30 años, comunicador y periodista, conductor de Abecedario Cultural, y te agradezco, Piti, Alfredo, Piti, nuestra comunicación siempre ha sido bastante amical, y te agradezco por esta comunicación que hemos tenido hoy y este mensaje para los peruanos, esperando pues que todos tengamos una oportunidad, sea donde sea, y hagamos patria siempre desde afuera o acá dentro de nuestro país. Muchas gracias y estamos viendo. Siempre con la verdad. Siempre con la verdad, así es. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.